¿Qué tal chicos de YouTube? Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de esta gran historia. Espero que les sea de su agrado chicos y sin más, antes de irme quisiera por favor pedirles a los que son nuevos en el canal que se suscriban y si les gustó el vídeo por favor denle like. Y sin más chicos, no les quito más su tiempo, comencemos con el vídeo. Simbiosis. Capítulo 6. El lunes, la vida de Izuku volvió a una relativa normalidad. Había regresado a la escuela después de quedarse en casa toda la semana y había recibido una semana adicional de tarea para compensar lo que se había perdido. Aunque eso estuvo bien. Su nuevo horario estaba bastante abierto en este momento. Todavía estaba buscando un lugar para entrenar, pero debido a la realidad de la situación, se vio obligado a reorganizar su regimiento de entrenamiento. Si realmente iba a entrenar en un lugar donde estaba tan lejos que necesitaba que alguien lo llevara allí, no podía hacer su antigua rutina habitual de 3 horas de entrenamiento al día. En su lugar, haría una cantidad de entrenamiento nueva y más concentrada. Dado que el sábado y el viernes eran los únicos días en los que podía estar seguro de que alguien lo llevaría, necesitaba poner todo su entrenamiento en esos 2 días específicamente. Pasaría todo el fin de semana entrenando, poniéndose el límite absoluto cada vez. Todavía quedaban alrededor de 250 días hasta que llegaran los exámenes de Hero School, pero si los quitabas y solo tomabas 2 días a la semana, su cantidad de días de entrenamiento de repente se hacía mucho más limitada. Por un lado, lo ponía nervioso, muy nervioso. Por otro lado, ya se había acostumbrado a su entrenamiento. Disfrutó de su entrenamiento. Bueno, tal vez era hora de llevarlo al siguiente nivel. Por lo menos, había aprendido de su primera lección amarga. Por el momento, sin embargo, no era su entrenamiento futuro lo que estaba en su mente. Tampoco era su tarea. No, en este momento, Izuku estaba haciendo algo a lo que se había acostumbrado demasiado durante el último mes. Hurgando en la basura de otras personas. Más específicamente, estaba de vuelta en la playa donde primero había desbloqueado su peculiaridad, rompiendo las ruedas de los autos viejos arrojados aquí. Lógicamente, era la única opción realista. No tenía dinero para comprar un saco de boxeo y su madre no comenzaría su nuevo trabajo hasta dentro de 4 meses. Incluso teniendo en cuenta que este era un entrenamiento que podía hacer en casa en lugar de en cualquier lugar en el que estaría entrenando, todavía era más de la mitad del tiempo que le quedaba antes de los exámenes. No podía esperar tanto. Por lo tanto, tenía que conseguir el uno al otro. Afortunadamente YouTube le había dicho cómo. Un saco de boxeo independiente fabricó viejas llantas de automóvil, algunos pernos y tornillos para unirlas, y una tonelada de viejos ladrillos en la más baja y más grande de las llantas, para estabilizarla con peso en la parte inferior. Fue un diseño fácil de hacer, con lo único que realmente necesitaba traer solo un destornillador para perforar agujeros para los tornillos. El guía había dicho que usara un taladro eléctrico, pero no tenía uno, así que una fuerza sobrehumana y un palo de metal tendrían que funcionar. Lo montaría aquí y luego lo llevaría a casa. Más tarde iría a buscar ladrillos para el fondo. Gracias a Dios por la bendición que fue YouTube. Originalmente, había estado pensando que tendría que buscar en el basurero de los gimnasios, con la esperanza de que alguien tirara un saco de boxeo que no estuviera demasiado roto, que él podría haber reparado, pero, francamente, esto era más fácil, más barato y no lo hizo. No requiere que instale algo para sostenerlo. En cambio, tenía una torre de llantas que podía reemplazar fácilmente si las destruía accidentalmente. Más barato, fácil de reemplazar y presumiblemente efectivo para sus objetivos de control sobre sus golpes. Realmente necesitaba lograr eso. Incluso si no había aprendido la lección de todo el fiasco del tronco, todavía lo recordaba cada vez que había hecho entrenamiento de golpes. La forma en que todo se rompía bajo sus manos cada vez que ponía algo de peso detrás de sus golpes. Era más fácil de ajustar con la fuerza de su agarre, pero eso era principalmente instinto. Te acostumbraste a hacerlo inconscientemente con el tiempo. ¿Puñetazos? No tanto. Cada vez que peleara contra alguien en el futuro, a menos que fueran sobrehumanamente duraderos, tendría que contenerse. En el transcurso de la semana que había pasado en casa, había estado buscando vídeos de Olmig, el hombre que originalmente lo había inspirado para convertirse en un héroe en primer lugar. Cuando era un niño pequeño, Olmig siempre lo había visto tan genial. Por una buena razón también, pero fue solo ahora, que tenía su propia fuerza, que realmente entendió el poder de Olmig.
Todo su poder era capaz de noquear fácilmente al bonito villano que Izuku había visto pelear, y a pesar de tener lo que probablemente era la peculiaridad de superfuerza más fuerte de la historia, todavía tenía un nivel de control en el que podía derribar fácilmente a los ladrones regulares sin ningún problema. Y no mutilar horriblemente a ninguno de ellos. Él fue increíble. Mucho más allá del nivel de Izuku. También había observado a otros héroes con peculiaridades de fuerza, y era lo mismo en todos ellos. Más que puro poder, fue el control lo que definió su actuación como héroes. Sin embargo, era como Stick había dicho. No le salió naturalmente. Tendría que seguir haciéndolo hasta que lo hiciera. Y eso probablemente llevaría meses y meses de trabajo. Yo, el hombre del bosque, estaba mirando. Era desde la distancia, pero podía sentirlo. Hombre extraño, el que no vio. ¿Cómo podía mirar sin ver? ¿Poseía poderes para sentir emociones, como lo hizo? ¿O estaba basado en el eco? No sabía. Pero era seguro que podía mirar sin ver. Había visto los ciegos de esta especie. Como siempre fueron cuidadosos, lentos, metódicos. Y la falta de conocer la belleza de la vista. Eso más que nada hizo que este se destacara entre todos los demás. Esta raza fue construida y dependía de la vista, más que de cualquiera de sus otros sentidos. Eso era común entre los pueblos del universo, pero no universal. El hombre extraño se destacó. No se movía con cuidado, ni lentamente. Sin embargo, era metódico. Había ayudado al anfitrión. Debería estar agradecido por eso, pero el sentimiento de este hombre, había algo en él, algo que no podía precisar. No se sintió como el resto de la carrera. No los que tienen poder, de todos modos. Sin embargo, tenía poderes, de eso estaba seguro. ¿Qué significaba? No importa. Por el momento, estaba lejos, no era una amenaza para ellos. No, lo que le preocupaba en ese momento era la hostia. La hueste era frágil y por lo tanto dependía de su poder para triunfar. Esto fue bueno. Normalmente. Pero aún no había finalizado el vínculo. Habían superado el punto crítico, pero la etapa final aún estaba lejos. Eso fue un problema. Tal como estaban las cosas, su poder comenzaba a manifestarse en fuerza y estabilización, pero no estaba ni cerca del nivel que debería tener después de 40 días. Y luego estaba él mismo. Podría manifestar una forma ahora, pero no era su verdadera forma. No era la segunda piel. Su marca aún no había regresado. Todo era simplemente negro. No pensó que volvería en su totalidad antes de que finalizara el bono. Desafortunadamente, había una fecha límite. No estaba seguro de hasta qué estaba contando, pero su anfitrión había comenzado con el hábito de escribir un número en una tablilla, luego tachaba 1 o 2 números cada amanecer y lo reemplazaba por uno nuevo. Todavía no dominaba ninguno de los idiomas que usaba esta especie, pero fácilmente me había dado cuenta del significado de sus números. Por lo que había visto en la tableta en la pared, les quedaban un poco más de 250 ciclos del planeta antes de que se alcanzara la fecha límite. Eso debería ser suficiente tiempo. Siempre que el anfitrión no pereciera antes de llegar a ese punto. Entonces, una peculiaridad de fuerza, ¿eh? David-san dijo en un tono jovial. Nunca supe que las peculiaridades podrían saltarse una generación. ¿Saltar una generación? ¿Qué quieres decir? Oh, claro, Hisashi nunca te contó mucho sobre tu abuelo, ¿verdad? Bueno, no profundices en ese pozo, Izuku, pero el viejo de Hisashi también tenía una peculiaridad de fuerza. Mirándolo, era un poco loco para Izuku que Davis-san fuera tan viejo como sus padres. El hombre parecía tener poco más de 20 años, lo que Izuku siempre había asumido que se debía a una peculiaridad, como la señorita Bakugou. Sí, mamá, mis padres nunca hablan mucho sobre mis abuelos. No del lado de papá de todos modos. Lo cual fue un poco un eufemismo. Uno de los pocos recuerdos nítidos que Izuku tenía de su padre fue cuando el mayor de los Midoriya lo llevó a un lado y le dijo con bastante severidad que nunca preguntara por su abuelo. ¿Alguna vez? De todos modos, no es realmente una peculiaridad de la fuerza per se. Yo, engendré este ser de líquido negro, y extraigo poder de él, que incluye superfuerza. ¿En serio? ¿Dónde está entonces? Mi camisa. Está fusionada con ella ahora mismo. Sí, eso no es como la peculiaridad del viejo bastardo. David era uno de los amigos más antiguos de su padre, pero para Izuku siempre había sido el dueño del boticario al que le compraban todos sus medicamentos. Lo cual fue un poco vergonzoso, dado que parecía un tipo bastante amigable. Al igual que su padre, David era un inmigrante de Estados Unidos.
De hecho, según su madre, se habían mudado aquí juntos antes de que Hisashi conociera a Inko. En el muy homogéneo Japón, David se destacó mucho entre la multitud. Piel morena oscura que mostraba claramente que tenía antepasados de África, una enorme altura de 2 metros y tatuajes de un jaguar en sus brazos. Aunque más común de lo que había sido antes de la aparición de las peculiaridades, las personas de ascendencia africana todavía eran bastante raras en Japón, la altura promedio regular no se acercaba a la de David, y aunque la yakuza había sido relegada al basurero de la historia, la cultura y el disgusto por los tatuajes permaneció, lo que hizo que las personas que los usaban fueran bastante raras. En general, parecía bastante intimidante, pero en realidad, era un tipo estupendo. El hecho de que se tomó un tiempo de su agenda para conducir a Izuku durante casi 2 horas lo demostró. Simplemente tenía una peculiaridad de fuerza bastante sencilla. Supongo que tus poderes no están relacionados después de todo. Sí, eso suena. No hay nada de malo en eso. Solo significa que puedes hacer tuyos tus poderes. Entonces, ¿a qué escuela planeas ingresar? Inei, respondió Izuku sin dudarlo. Inei, ¿qué tan fuerte es tu peculiaridad exactamente? ¿Cómo puedes levantar una tonelada literal, o puedo levantar varios cientos de kilos sin problema? El lunes llevé sacos de ladrillos que en conjunto probablemente pesaban alrededor de 300 kilos. No está tan mal entonces. Bueno, espero que lo consigas. Si no lo haces, no te lo tomes tan a pecho. Mi hermano trató de entrar. Lo aplastaron en el examen de ingreso, y estaba tan angustiado por eso, renunció por completo a la perspectiva del héroe. Eso sonaba un poco deprimente. Mi punto es, no te preocupes demasiado si no lograste ingresar a la mejor escuela. Hay cientos de escuelas de héroes en Japón, cualquiera de ellas dispuesta a enfrentarse a personas que no lograron pasar por el robot de Inei. Guantelete. Izuku parpadeó. Guantelete de robot. Oh, sí, eso no es realmente información pública. Probablemente no debería decírtelo. Él se detuvo por un momento. Pero qué diablos, ¿por qué no? El examen de ingreso tiene 2 etapas, la parte escrita regular y una física. La física es la que asegura que tan pocos aplicantes realmente lleguen a Inei. ¿Está relacionado con los robots? Sí. Te lanzan a una ciudad de entrenamiento falsa con este grupo de robots. La prueba es básicamente cuántos de ellos puedes destruir. ¿Qué tan fuertes son estos robots? Ofensivamente son basura. Parecen duros, pero en realidad, lo único que están ahí es probar los poderes ofensivos de los estudiantes. Ya sea que puedas romperlos o no. Tú sabes mucho sobre esta prueba. El perspicaz Izuku-kun de mi hermano. Realmente perspicaz. Desafortunadamente, no tenía el poder ofensivo que Inei exige de sus estudiantes. Así que no lo logró. Robots solo, robots que tenía que destruir. Eso no sonaba tan mal. Él podría hacer eso. Probablemente. Primero, aunque tenía que aprender algo de control. Entonces podría trabajar en llevar estos poderes al límite. Entonces, ¿tu hermano simplemente dejó de intentar ser un héroe? Sí, supongo que ver cómo se esperaba poder de él rompió un poco su espíritu. Ahora, está planeando convertirse en oficial de policía. No estoy seguro de cómo dio ese salto, pero lo que sea. Es su elección. Si puede manejarlo. Sonaba un poco amargado por las elecciones de su hermano. Entonces, ¿no crees que lo manejará como policía? Creo que es estúpido intentar luchar contra superhumanos armados solo con un arma cuando no puedes manejarlo con tus poderes reales. Es un poco al revés. Pero como sea. Es su elección. Siguió una breve pausa incómoda. Izuku trató de romperlo. Gracias por llevarme. Has dicho eso 4 veces. No necesitas agradecerme, Izuku-kun. Solo estoy haciendo bien a mis amigos. Es lo que hacen los hombres de verdad. No necesito que me agradezcan por hacerlo. Media hora después, finalmente llegaron a su destino. Un lugar aleatorio en medio de la nada, el único marcador real es una gran piedra junto al camino. Te veo a las 9, Izuku-kun. Con un saludo con su dedo medio e índice apuntando desde su puño, David se alejó. 80:00:21:00 tenía aproximadamente 11 horas para entrenar. Aquí, bastante lejos de cualquier asentamiento, no debería tener que preocuparse por ser descubierto por personas al azar. La desventaja era, por supuesto, que necesitaba que alguien lo recogiera, ya que su única alternativa era correr todo el camino de regreso a casa.
Podía hacer eso, pero sería un gran viaje y tendría que correr todo el camino de regreso a casa. No había puesto su resistencia a ese tipo de prueba antes. Bueno, tal vez ya era hora de que lo hiciera. Después de asegurarse de que todavía tenía este lugar exacto guardado en su teléfono, luego guardó su teléfono en su mochila, Izuku comenzó a correr. Y siguió corriendo durante 4 horas seguidas. Todo el guardarropa de Izuku estaba cubierto de sudor, y cada respiración que hacía se sentía como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en ambos pulmones. Había pasado mucho tiempo desde que Izuku se había vuelto loco. No desde antes de que descubriera su peculiaridad. De vuelta en sus antiguos campos de entrenamiento, nunca había logrado llevar su capacidad de correr al límite. Había corrido rápido, tan rápido como podía, pero nunca antes había puesto a prueba cuánto tiempo podía correr. Probablemente debería haberse detenido mucho antes de hacerlo. Pero la adrenalina había estado bombeando a través de sus venas, manteniéndolo en marcha, minimizando cualquier dolor o tensión que pudiera haber sentido mientras se esforzaba más allá de sus límites. Su peculiaridad, a su vez, había hecho lo mismo, el disfrute del momento resonando en su mente. Todo había ido bien. Mientras siguiera corriendo. Luego se había detenido para tomar un descanso para almorzar y la adrenalina se había disipado. Dejándolo como estaba ahora. Acostado boca arriba, sosteniendo sus pulmones ardientes. Cada respiración era dolor. Cuchillos en sus costados arrancándole los pulmones. Pasaron aproximadamente 15 minutos antes de que sus pulmones volvieran a la normalidad y el dolor se redujera a un dolor profundo. Bien, otra lección aprendida. La adrenalina podía hacer que sufriera mucho dolor, pero en el momento en que desaparecía, ese dolor lo golpeaba como un camión. Al menos no era una lesión real como con su pie. Dolía como el infierno mismo, pero en realidad no había sido dañado. Solo un descanso rápido, algo de comida y volvería a estar de pie para entrenar más. Tenía que entrenar más, mucho, mucho más. Y cuando se trataba de eso se trataba el entrenamiento, empujarse uno mismo al límite y más allá. A continuación, haría saltos de longitud durante 4 horas, y después de eso, de hecho, haría saltos durante el resto del día. La única forma en que dominaría el aterrizaje era saltando una y otra vez hasta que dominara instintivamente el aterrizaje sobre sus pies. Sin embargo, evitaría cualquier barranco. Había descubierto varios, no muy diferentes al que había caído hacía una semana. Este lugar en el desierto era, en muchos sentidos, solo el antiguo campo de entrenamiento en grande. Era un bosque enorme, pero mientras que el antiguo lugar había sido claramente transitado y visitado durante el día, este lugar era un verdadero desierto. Era perfecto para ellos entrenar y dominar lo que podían hacer. Y no cometería el mismo error que la última vez. De cualquier error que cometiera, aprendería y se aseguraría de no repetirlo. No tendría otro horrible accidente como resultado de su propia estúpida decisión. Y tenía razón. Durante el resto de su tiempo aquí, no sufriría lesiones importantes como resultado de errores en su entrenamiento. Sin embargo, no todas las lesiones fueron un error de su parte. Como aprendería Izuku en su 8º mes de entrenamiento aquí. Los vientos soplaban fuertes y fríos. Aunque la escarcha era obvia, la nieve no cubría el suelo, como resultado de la lluvia que la había limpiado la semana pasada. En general, había sido un año nuevo miserable para casi todos. Aunque no para él. Stick tenía razón cuando dijo que incluso una pequeña resistencia pasiva al frío marcaba la diferencia en invierno. El invierno era una época en la que Izuku siempre había sido fanático, pero generalmente solo se vestía un abrigo pesado de invierno. Ahora, sin embargo, estaba vestido con su atuendo habitual para el entrenamiento. Un conjunto de ropa de entrenamiento tan desgastada después de meses y meses de entrenamiento que ya no tenía ningún color. El frío no le molestaba. Lo cual fue bueno, porque solo le quedaban un par de sesiones más para entrenar antes de que fuera el momento de ver hasta dónde había llegado. El espectro de los exámenes de ingreso de UA se cernía en la mente de Izuku, como la sombra de una torre. Estaba mezclado en cómo sentirse al respecto. Por un lado, se sentía confiado en su nivel de control. Le había llevado más de medio año de entrenamiento comenzar realmente a dominar el simple acto de control. Pero todo había valido la pena. Golpear especialmente había sido un desafío, y siguió haciéndolo todos los días. Pero también había conseguido el control allí. Su dominio de lo que podía hacer no preocupaba a Izuku. El problema eran sus límites.
Cuando comenzó, Izuku había asumido que podía volverse más fuerte simplemente entrenando muy duro. No había funcionado. No fue hasta hace 2 meses que finalmente lo había aceptado, después de empujarse al límite absoluto una vez más y compararse con cómo había estado comenzando. Si bien los resultados fueron un poco diferentes, eso probablemente tuvo más que ver con el hecho de que originalmente había hecho las grabaciones mientras entrenaba en la arena. Sin embargo, tenía sentido. Después de todo, sus poderes no eran una peculiaridad de fuerza básica. Obtuvo sus poderes del ser que había engendrado. Era un idiota por no darse cuenta de eso antes. No importa qué tan fuerte empujara su cuerpo, no iba a aumentar su fuerza real de esa manera. Así no era como funcionaban sus poderes. El verdadero problema era que no había podido encontrar otra forma de aumentar su fuerza. Su peculiaridad por su parte se había vuelto más dócil últimamente. Las emociones reales que enviaba a su mente se habían vuelto mucho más fuertes, pero las veces que realmente lo hacía habían disminuido hasta el punto de que podía pasar días sin sentirlas. No lo entendió en absoluto. Si hubo un verdadero fracaso de su parte, fue el hecho de que él mismo no había podido descubrir nada con la peculiaridad. No había podido encontrar una manera de comunicarse con él, lo cual era realmente malo. Ahora mismo, sin embargo, no pensaba en nada de eso. Acaba de hacer un día normal de entrenamiento. Lo justificó en mantenerse en forma hasta que llegaran los exámenes de ingreso, pero la verdad es que no sabía qué más hacer. Así que entrenó, afinando su control lo mejor que pudo. Al igual que con el viejo bosque, Izuku había aprendido mucho sobre este lugar en su tiempo aquí. Había aprendido los cerros, las quebradas, los ríos. Se encontraría con 4 osos en este lugar, ninguno de los cuales había tenido problemas para escapar, o vio venir gracias a su peculiaridad. También había visto varias rarezas. Personas que habían usado sus peculiaridades para tallar cosas en la roca, un viejo avión estrellado cubierto de vida vegetal y un campo que extrañamente se mantenía bien cortado en todo momento, y tenía un camino que conducía a él. De estas rarezas, Izuku se había preguntado menos sobre el campo con el césped recortado. Tal vez porque era el más mundano de los misterios, simplemente lo ignoró y asumió que alguien lo mantuvo bien recortado para usarlo para algo. No estaba muy lejos con esa suposición. Fue mientras pasaba corriendo por el pequeño campo, que alguien se teletransportó justo en el medio. Izuku se congeló y solo miró a la persona, una mujer con cabello largo y brazos levantados, sus manos brillando con una luz púrpura. Izuku la miró fijamente, la mujer estaba de espaldas a él mientras murmuraba algo que él no podía oír. Sus ojos bajaron a su cintura, donde tenía una pistola enfundada en su cinturón. Peligro no necesitaba sentir que su peculiaridad gritaba los sentimientos de peligro absoluto y vulnerabilidad en su mente, pero ciertamente no le dolió en lo que respecta a tomar su próxima decisión. Cuando se arrojó detrás de un árbol, lo último que vio del campo fue a varias otras personas materializándose de la nada, en destellos de energía púrpura. Mientras se aferraba a la madera, asegurándose de que ninguna parte de él sobresaliera, comenzó a respirar con dificultad, antes de forzar una mano sobre su boca. No sabía quiénes eran estas personas, pero portar armas significaba que eran una de 2 categorías más amplias. O eran policías o la Fuerza de Defensa Nacional. O eran criminales. Lo cual, dado que acababan de teletransportarse a un campo con un usuario peculiar, era una apuesta bastante segura. De cualquier manera, no quería ser descubierto por ellos. Ellos van tarde. Un tono molesto, profundo y fuerte, habló en inglés. Izuku no estaba lo suficientemente versado en las diversas formas del inglés para reconocer el acento, pero había visto suficientes películas en inglés para saber que no era de Estados Unidos o Inglaterra. Sí, lo sabemos, jefe. Este imbécil casi nunca llega a tiempo. Esta voz era mucho menos profunda, aunque tenía el mismo acento desconocido. Bueno, ustedes conocen el ejercicio. Para su horror, Izuku comenzó a escuchar pasos cuando los hombres comenzaron a caminar, y al menos un hombre se dirigía en su dirección. El pánico, puro pánico, se apoderó de él por un momento. Tenía que correr, huir, moverse, si se quedaba aquí lo descubrirían. Su peculiaridad, de repente y sin previo aviso, se deslizó fuera de su camisa y comenzó a cubrir rápidamente todo su cuerpo. ¿Qué diablos estaba haciendo ahora? Esta vez, de alguna manera, el líquido negro en realidad no obstaculizó su vista. De hecho, sus ojos se sentían, bueno, raro era la mejor manera de decirlo. Aún así, este nuevo shock no hizo nada para amortiguar sus temores.
Al menos no hasta que vio que el líquido comenzaba a volverlo transparente. Porque eso era algo que podía hacer. ¿Qué? Cuando un hombre con un arma desenvainada pasó junto a él, mirando de izquierda a derecha detrás de los árboles, no vio a la ahora transparente Izuku, y siguió avanzando. Izuku comenzó a respirar de nuevo. Mientras sostenía su mano frente a su rostro, vio que no era realmente invisible. El vago contorno de su mano todavía estaba allí, y era muy fácil verlo mientras se movía. Sin embargo, cuando no se movía, era muy difícil verlo. Todo despejado, aquí. El hombre que lo pasó gritó, antes de regresar al campo. Para consternación de Izuku, elige pararse justo entre su árbol y el que está al lado. Sin embargo, no miró en la dirección de Izuku. En cambio, solo miró hacia el bosque con una expresión aburrida. El hombre claramente no se estaba tomando esto en serio. Sin embargo, Izuku tomó el arma en su mano, muy en serio. El hombre era claramente estadounidense o europeo, con la piel bronceada y la cabeza rapada. Llevaba un elegante traje de negocios negro, aunque en lugar de zapatos finos, usaba botas militares. Jodidamente frío. Maldijo mientras claramente se estremecía visiblemente. El hombre sacó un cigarrillo de una manga y lo encendió con una llama de su dedo. Entonces, una peculiaridad de fuego. Por lo general, Izuku habría especulado sobre lo que podría hacer, pero por el momento, lo único en lo que podía concentrarse era en mantener la respiración tranquila y rezar a cualquier deidad que existiera para que este tipo no lo descubriera. Y así fue durante 20 minutos. Izuku aferrado a un árbol, rezando para que no lo descubran, y los hombres alrededor terminan su búsqueda y toman posiciones. Los hombres claramente estaban esperando a alguien. Izuku podía escuchar claramente juramentos sobre el tipo que llegaba tarde y el frío que hacía. Estos hombres odiaban el frío. Finalmente, el sonido de un auto conduciendo por la carretera. El hombre junto a su árbol se tensó y se volvió para mirar hacia el campo, y no hacia el bosque. Si Izuku hubiera tenido más confianza, este habría sido el momento de comenzar a alejarse lentamente y con cuidado del área. Sin embargo, esta era la primera vez en su vida que el niño se enfrentaba a un peligro mortal. Como era de esperar, tomó la decisión de quedarse donde estaba, y desesperadamente esperar y esperar que no se dieran cuenta antes de que se fueran. Podía escuchar el sonido de un auto deteniéndose y la gente saliendo. Bueno, te tomaste tu dulce tiempo para llegar aquí. Surgieron cosas. De todos modos, ¿tienes los productos? Claro, 4 veces la cantidad habitual de activación. Traficantes de drogas. Estos eran narcotraficantes. En ese momento, Izuku se dio cuenta de que todo lo que hacía que este lugar fuera tan bueno para su entrenamiento también lo hacía ideal para reuniones criminales. Estaba aislado, lejos de cualquier ciudad, y si pasaba algo, ningún héroe iba a aparecer. Si lo descubrían, tendría que escapar solo o moriría. Incluso si llamaba a la policía, no había forma de que alguien llegara a tiempo. Se escuchó el sonido de algunos caminando y hurgando. Sí, esto es Trigger, está bien. Y 4 veces la cantidad normal. Como acordamos. Ahora. El archivo. Sí, no te tuerzas los pantalones. Asuka. Hubo algunos otros sonidos de los que Izuku no pudo distinguir el origen. ¿Estás seguro de que no necesitas nuestra ayuda? Podríamos ayudarte con el secuestro, ya sabes. ¿Secuestro? ¿Quién? Esperaba que el hombre dijera el nombre de la desafortunada víctima, pero no lo hizo. No necesitamos más ayuda de su rey del mal. Estamos aquí para recuperar uno de los nuestros. Ni más, ni menos. Si tú lo dices, todavía creo. El sonido del teléfono de Izuku se apagó. Alguien había elegido este momento para llamarlo. Ya sea su madre o uno de sus amigos de la familia. Para Izuku, el mundo se congeló. Podía sentirlo cuando cada una de las personas allí se dio la vuelta para mirar hacia la fuente del sonido. El único hombre que Izuku podía ver, el hombre entre los árboles, miraba atónito la fuente, lo escuchaba claramente desde el bolsillo de Izuku, pero no veía nada. Dudó por un momento. Esa vacilación salvó la vida de Izuku. Era hora de irse. Izuku saltó de un salto, alejándose del árbol. Cuando aterrizó, el lugar en el que se había estado escondiendo explotó en llamas. No se dio la vuelta para mirar a través. En cambio, comenzó a correr. Corriendo tan rápido como nunca había corrido en toda su vida. No entendía la mecánica detrás de esto, pero cuando comenzó a correr, vio que la transparencia se desvanecía violentamente y el líquido negro se retiró a su chaqueta. No hay tiempo para pensar en eso. Correr. Las balas comenzaron a volar.
Un árbol delgado a su lado se astilló por un disparo que lo partió por la mitad. Algo pasó zumbando justo sobre su cabeza. Su brazo explotó de dolor. Izuku gritó, pero no dejó de correr. Si dejaba de correr, moría. En cambio, cambió de rumbo a la izquierda. Hacia un barranco. ¿Podrían saltarlo? Él podría. Él esperó. Si no podían saltarlo, estaban jodidos sin otra forma de cruzar que el puente 7 kilómetros río abajo. El barranco era quizás 1 metro más ancho que el que había en el viejo bosque, pero era mucho más profundo y empinado. No podías simplemente subir de él si te caías. Era una de las razones por las que lo había evitado por completo. Mientras corría, seguía escuchando sonidos de disparos y otros sonidos de fuego, pero se rezagaban cada vez más. Las balas casi dejaron de darle, gracias a Dios. Corrió durante varios minutos antes de que llegara a la vista. Un barranco, que divide el oeste y el este de este bosque. Saltó, pero no saltó hasta el mismo borde. En lugar de eso, hizo un crujido a 1 metro del borde y luego saltó. Estuvo cerca. Malditamente cerca. Golpeó el borde y, como temía, se derrumbó debajo de él. Sin embargo, esperando esto, se arrojó hacia adelante, logrando agarrarse a la raíz de un árbol. Lo agarró con fuerza, luego subió al árbol antes de bajar al suelo. Un gumbarrel se materializó frente a su rostro, en un destello de luz púrpura, junto con la mujer que lo sostenía. Vio el movimiento de sus dedos mientras apretaba el gatillo. Giró la cabeza hacia la derecha y sintió que la oreja izquierda le explotaba de dolor cuando la pólvora estalló en llamas en el cañón y envió la bala volando justo junto a su oreja, fallando por solo 3 centímetros. Su mano izquierda se cerró alrededor del cañón y lo aplastó en su agarre. Él arrancó la cosa de su agarre, provocando un grito de dolor de la mujer. Pensó que podría haber roto uno de sus dedos. La rabia fluyó a través de su mente. Él la golpeó directamente en la cara. La mujer casi se cae por el borde, pero su mano la agarró por la muñeca y la arrojó a un lugar más seguro. Su respiración salió en dolorosos silbidos, mientras sostenía una incómoda postura de combate esperando que ella se levantara. Ella no lo hizo, él la miró fijamente por un momento, luego rápidamente se acercó a ella para ver cómo estaba. ¿La había matado? Cuando se arrodilló sobre ella, su miedo disminuyó. No, estaba viva, solo inconsciente. Y con los dedos rotos. Saltó hacia atrás cuando su teléfono comenzó a sonar. Por un breve momento se quedó mirándolo, luego tomó una decisión. Apresuradamente sacó su teléfono de su bolsillo. Mientras buscaba a tientas, se dio cuenta de que tenía problemas para mover la mano derecha. Extraño. Había sido capaz de formar un puño hace segundos. ¿Por qué se sentía tan raro? El brazo estaba cubierto de la sustancia negra de su peculiaridad, así como de sangre. No lo pienses. Tomó el teléfono, luego, cuando comenzó a correr nuevamente, rechazó a la persona que llamó, un tipo llamado Ameread, y en su lugar llamó a la policía. Hola, esta es la policía. Respondió un tono educado. Hola, llamo para una reunión entre traficantes de drogas en el bosque de Asura. El policía trató de hablar, pero Izuku simplemente continuó. Están tratando con Trigger, y están planeando secuestrar a alguien, no sé a quién. ¿Quién es este? El policía preguntó en un tono confuso. Izuku no respondió, en cambio, siguió hablando. Están al oeste del gran barranco que parte el bosque en 2. Excepto por uno, actualmente está inconsciente en el lado este, pero es una teletransportadora, así que cuando se despierte de nuevo, solo se teletransportará a todos. Uno de los grupos tiene un auto, pero no creo que todos puedan caber en él. Si vas ahora, probablemente puedes atrapar a todos. ¿Quién? Izuku colgó, luego, buscando a tientas su propio teléfono, revisó el mapa, asegurándose de que iba en la dirección correcta, siguió corriendo a casa. Yo le tomó 5 horas correr todo el camino a casa, su adrenalina lo mantuvo durante todo el camino sin paradas. Lo más parecido a una parada que hizo fue reducir la velocidad para enviarle un mensaje a David para que no viniera a recogerlo. Y que él mismo llegaría a casa. Esperaba en Dios que David lo escuchara. Esta vez, mientras corría por las calles, no le había importado si alguien lo veía mientras corría por la ciudad. Afortunadamente, cuando finalmente llegó a Mustafa, había caído la noche, por lo que no había muchos en la calle. Siguió todo el camino hasta que llegó a su propia casa, abrió la puerta y se derrumbó en el piso de la entrada. Cuando el dolor se asentó en sus pulmones ardientes y sus ojos comenzaron a nadar, Izuku notó que su madre no estaba en casa.
Eso significaba que ella no estuvo aquí para verlo con dolor durante la próxima media hora mientras sus pulmones ardían, su brazo todavía tenía un dolor horrible por el agujero que le habían hecho, y su oído dolía tanto como su pie. Mientras yacía en el suelo, la masa negra, su otra mitad, se cerró suavemente alrededor de su oreja. El dolor en el brazo no disminuyó, pero afortunadamente, su oído se sintió como si un líquido calmante entrara en él para aliviar el dolor. Que fue más o menos lo que pasó. Después de que sus pulmones dejaron de sentirse como si hubieran sido pinchados con barras de hierro candentes, se sentó. En ese momento, lo único que quería hacer era acostarse. Dormir. Casi dejó que sucediera, pero se obligó a mantenerse despierto, mientras se ponía de pie y entraba en la sala de estar. Se sentó en el sofá frente al televisor y cambió los canales de noticias. Todavía estaba viendo las noticias con una expresión cansada y agotada. Finalmente, sacó su teléfono. Se sentía como plomo, y luego hizo clic en el botón verde. Él había prometido que haría eso después de todo. A través de su mente, su peculiaridad envió solo una emoción. Lo mismo que había estado enviando durante horas ahora. Satisfacción.